Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! El tema que nos traes hoy, el coaching, una buena inversión para las pymes. Fíjate que aquí es una reflexión interesante porque mayormente los que contratan y valoran este servicio del coaching, mayormente son empresas grandes, pues arriba de, y me refiero a empresas grandes, arriba de, pues no sé, 50 empleados, una cosa así. Pero las chicas, las empresas chiquitas, abajo de 20 empleados, casi no se toman esa libertad de entrarle al coaching, muy contadas las que lo hacen. Y bueno, los beneficios, pues lo hemos visto, son prácticamente inmediatos. ¿Por qué? Porque se abren los canales de comunicación entre los dueños, los gerentes y los demás colaboradores de diferentes niveles de la cadena hacia abajo. Y fíjate, Robert, que el mayor problema que siempre existe en las empresas es ese, la falta de comunicación o la comunicación, ya sabes, de teléfono descompuesto. Que le dijo y le repitió y es que escuchó y es que me dijo y ya me entendiste, y entonces siempre llega, no sé por qué, mal interpretada, aumentada y tirando desafortunadamente a lo negativo en lugar de lo positivo. Yo creo que es una mala costumbre que tenemos, no sé si es de Latinoamérica, no sé si es una onda conciencia mundial, bueno, porque no todos los lugares, lugares europeos, lugares, bueno, que hemos leído mucho de Suiza, de Holanda, que son países que se han abocado mucho a la sustentabilidad, al desarrollo, a la paz, al cuidado del planeta, que en todo eso van reflejando esa preocupación hacia afuera, ¿no?, de lo que les rodea, no tanto la preocupación de mi ego, de mi posición, de lo que yo quiero y de lo que a mí me beneficie, que esa es la manera pensante que creo que tanto daño nos está provocando en las empresas, porque velamos por nuestro primero interés y pues si puedo perjudicar al de al lado, pero me beneficio a mí, pues ahí va, pero lo que no se dan cuenta es que están minando a la empresa y que a fin de cuentas... Y a ellos mismos. Si esa empresa llega a tronar, pues se van a quedar sin empleo. Entonces, como que hay que pensar un poco más allá de nuestros actos, ¿sí? O sea, del fruto que vamos a cultivar, de los actos que estamos sembrando ahorita. Y yo creo que esa parte como que no la tenemos muy presente, ¿no? No sé, yo creo, mira, pensando en las derivas culturales, pues en México tenemos la cultura del castigo. Aquel que se equivoca lo castigo. Tenemos, por ejemplo, el caso, hoy acaba de anunciar o mandaron la iniciativa, ya el presidente López Obrador mandó finalmente la iniciativa para derogar la ley educativa. Sí, la reforma. La reforma educativa. ¿Y por qué la erogan? Porque las evaluaciones a los maestros son punitivas. O sea, castigan porque te repruebo. Y esa conducta es la que nos lleva a todo lo que dijiste en actitud en nuestro trabajo. Sí, te porque ponen nos en van la a mira, castigar, ¿no? Claro. Te ponen en la mira, en lugar y entonces, de decir... oculto, miento, okay. Y mi actitud no es la adecuada para que progrese yo o la empresa. Sí, porque te invade el miedo de que te van a castigar. Dadas las circunstancias, en lugar de decir, pues bueno, ven y te preparo. ¿Dónde estás fallando? ¿Dónde estás flaqueando? ¿Dónde estás cojeando? Pues bueno, te preparo. Vamos a prepararte, vamos y si a lo logras, te premio. Y si no lo logras, te doy otra oportunidad. O sea, un proceso educativo, colaborativo, que muchas veces es lo que más necesitamos, y sobre todo, ¿sabes qué, Robert? También en las empresas, porque muchas veces
los empleados o colaboradores no quieren decir qué está pasando o si se cometió un error o algo, por miedo a ser reprimidos. Y ahí claramente se ve que no hay un canal abierto de comunicación y no hay esa posibilidad del reparo, de la corrección, sino que pues del regaño, del jalarte la oreja y de decirte, pues fíjate la próxima vez y que no vuelva a suceder, en lugar de decir, oye, vamos a poner atención a esto para que no le vuelva a suceder ni a ti ni a nadie. Y mire, estas cosas son a veces tan extremistas, pues que hay cursos para habilidades gerenciales, para enseñarle a los gerentes cómo castigar a los que no cumplen las reglas. Hasta eso. ¿Es una broma eso? No, no. Pero bueno, de esto vamos a hablar. Miren, amigos, la idea del coaching empresarial es transformar a las organizaciones mediante la transformación de los empleados que trabajan en ella y los directivos y los dueños de negocios. Laura, de eso, hablando de este tema de coaching organizacional. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hace el coaching? Y hablando de esta parte de las pymes, porque mayormente reflexionábamos en el corte anterior, que son grandes las empresas las que han estado contratando los servicios de coaching, al menos aquí en México, y que hoy en día pues resulta una buena inversión para las pymes, siempre y cuando pues ya tomen conciencia de ello, ¿no? Y bueno, ¿qué mejora un coach? Pues mejora las relaciones con los supervisores, con el equipo de trabajo, logra una mejor comunicación laboral eficaz, fortalecimiento de los vínculos con los clientes, tanto internos como externos, una reducción de conflictos, una satisfacción laboral. Y bueno, estas son las principales razones por las cuales contratar un servicio de coaching. Recordemos que el coaching se basa mucho en el ser humano. O sea, lo que estudia es al ser, por eso mucho del coaching es ontológico, porque la ontología es el estudio del ser. Entonces, como dice Robert, muy coloquialmente aquí en Yucatán, pues es la reflexión de ontoy y a dónde voy. Ontoy, un voy. Un voy. Y bueno, esa reflexión es prácticamente tanto para la empresa como para cada individuo. Y cómo ellos, pues a través de su actitud, a través de sus acciones, a través de sus palabras, cómo están influyendo en su alrededor, en sus compañeros, cómo están influyendo en la empresa, porque son cosas que no vemos, Robert, no las vemos y por eso no les prestamos atención hasta que sucede algo terrible, ¿no? Como la pérdida sí, y muchas veces ya no tiene remedio, ¿no? Sí, por la pérdida, por ejemplo, de una venta porque no se entregó a tiempo y te pones a ver por qué no se entregó a tiempo. Pues resulta que el de ventas está peleado con el de inventarios y el de inventarios está peleado con el bodeguero y el bodeguero con el del transporte. No, eso no pasa. Y entonces, pues nadie se pone de acuerdo, bloquean. Y hay un problema ahí de actitud, hay un problema de comunicación, hay un problema de colaboración, y es esa parte blanda que le llamamos de las habilidades, ¿no? Blandas, que es el respeto, la colaboración, la cortesía, la amabilidad, el estar hombro con hombro cuando estás en la empresa, buscando ese fin común, buscando esa visión y esa misión de la empresa. Y muchas veces, ¿qué vemos? La misión y la visión ahí colgada en la entrada, pero en absoluto se practica en la empresa. Fíjense, amigos, lo que dice Laura es tan básico en la justificación de un programa de coaching para la empresa. ¿Por qué? Porque el coaching se enfoca en mejorar el desempeño de los trabajadores, así de simple, empezando por el dueño o empezando por los directores generales, hablando de pequeñas y medianas empresas. No piensen que el coaching es solamente para las grandes empresas, tampoco piensen que el coaching es un programa caro.
El retorno de inversión del coaching se ha demostrado que te lo regresa 20 veces de lo que invertiste en el coaching. Además, también déjenme decirles los datos interesantes del INEGI. El país cuenta con más de 4 millones de unidades empresariales, 4 millones de unidades empresariales a nivel nacional, de las cuales el 99.8% son pequeñas y medianas empresas. Ahí está, este dato es contundente. Mismas que generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% del empleo nacional. Entonces, amigo, pues usted que me escucha, tiene la oportunidad de entrar a un programa de coaching hecho a la medida para su empresa, para ustedes. No importa el tamaño de la empresa, si son pequeños, tampoco importa. Lo importante es reconocer y darse cuenta la importancia de transformación que existe en las personas que toman el coaching. Transformación, me refiero, que no nada más le va a servir para su negocio, sino le va a servir a su vida profesional, a su vida familiar, a su vida de compañeros. Mire, sería maravilloso que las micro y pequeñas empresas utilizaran más este servicio, pues generalmente los ejecutivos involucrados en programas de coaching reciben una mejora en su desempeño notable y, como lo dijiste tú, inmediato. Sí, es inmediato. Con la primera conversación pueden ustedes notar eso. Y bueno, los que nos están siguiendo en Facebook Live, lo que tienen que hacer para estos programas de coaching, porque Laura y yo somos coaches profesionales, certificados, y le podemos ayudar en esto. Contáctenos en contacto@formadelosnegocios.com.mx. Estamos platicando del coaching. Qué importante es entender este punto. Mire, una de las ventajas, el especialista de ICF, el director de ICF, de IS International Coach Federation, ha detectado que en las empresas mexicanas se tiende al individualismo. Bueno, pues eso lo hemos platicado nosotros aquí también. A pesar, pasar por encima de los demás y todo lo que ya platicó Laura hace rato. El coach acompaña a cada persona para resolver sus problemáticas y para encontrar las posibilidades de alcanzar sus metas colectivas, individuales y de equipo. Y también, obviamente, mejorar su desempeño profesionalmente en vida. Entonces, lo que te da el coaching, resultados medibles. Dijimos que se obtienen resultados inmediatos y medibles. Claro, Robert, y aquí también me gustaría dar unos cuantos ejemplos de cuándo pudiera uno contratar un coach, porque pues existen diversas problemáticas en las que hay que pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una retroalimentación pobre o deficiente, por ejemplo, sobre el progreso de los empleados, causando bajo rendimiento laboral y rotación de personal. De veras, yo le invito a que analice si tiene mucha rotación de personal. Eso es un indicativo de que, algo anda mal y no se está logrando obtener o no se está reclutando o bueno, contratando adecuadamente porque no están analizando correctamente el perfil de las personas que van a integrar a la empresa, o pues no hay esos procesos de la cultivación y de la creación de la lealtad y que se sientan comprometidos con la empresa. O sea, no se sienten parte y por eso muchas veces se van. Entonces eso es un foco rojo que hay que atender. Una rotación de personal no le hace bien a ninguna empresa, no logra que sea sustentable o autosuficiente, porque siempre vas a tener que estar allá, o tu gerente o tu director o el de que tienes de confianza, y ruégale a Dios que él no se vaya también, para estar entrenando a los nuevos, ¿no? Correcto. Entonces eres dependiente completamente de esa rotación y no te permite crecer. Otro punto importante a considerar
es para aumentar el desarrollo de personas con alto potencial. O sea, si ya tienes a alguien que es eficiente y que te está funcionando muy bien, pues llévalo al siguiente nivel. ¿Cómo llevarlo al siguiente nivel? Pues a través de sesiones de coaching, porque ahí siempre hay una barrera invisible que tiene un personal que ya es eficiente, pero ¿por qué no ha logrado ese último paso para llegar a tener un alto potencial? Entonces el coaching también funciona para eso. Fíjense, amigos, según datos de la ICF, se calcula que tras un proceso de coaching, el rendimiento laboral de la empresa se eleva en un 70%. Lo que estás diciendo. Imagínese si tiene verdaderamente personal altamente preparado, elevarlo en su rendimiento laboral un 70%, pues sería el éxito casi asegurado. La autoconfianza de los empleados mejora hasta en un 80%. Y el balance vida-trabajo se perfecciona hasta en un 67%. Entonces, estos son datos medibles sobre prácticas en empresas mexicanas, pymes, pequeña y mediana empresa, a través, esto fue del ICF, International Coach Federation, ¿cómo se llama? Libro México o Esquema México, las oficinas de México, pues, de la ICF. Yo, mire, le pido un favor, usted tome sus propias decisiones con relación a esto, pero que sea algo que tenga la confianza de que el resultado lo va a obtener. Así es de que, pues, la decisión es de usted, pero pues le damos estos datos para que se dé cuenta que los testimonios, claro que pues, sí, nos Robert, indican y bueno, que por ejemplo, otras razones para contratar a un coach, fíjate, es para aumentar el desarrollo alto potencial, eso ya lo había dicho. A ver, cuando es necesario un saneamiento ante los conflictos organizacionales, fíjate qué importante es eso, que después de un conflicto organizacional a veces se quedan ahí heridas resentimientos, y muchas veces esto puede funcionar y puede aliviar muchísimo. Unas sesiones de coaching, sobre todo con las personas involucradas en esos conflictos organizacionales, y pues para que nadie se tenga que ir y pues pueda regresar la armonía a la organización. También cuando se requiere un impacto positivo en el desempeño de los grupos de trabajo. Si, por ejemplo, ya de por sí están levantando y están funcionando bien, pero se quiere lograr un impacto mayor y que sea positivo para que den un mejor rendimiento, pues también es una buena razón para tener o contratar un programa de coaching. Otro punto importante, fíjate, es mejorar las relaciones con los supervisores y el equipo de trabajo. Este es un tema que siempre vemos porque muchas veces no se logra esa comunicación necesaria y esa confianza importante entre el equipo de trabajo y el supervisor. Caemos en ese esquema de que como él es la autoridad, ¿sí?, pues se tiene que hacer lo que él dice, y el equipo de trabajo pues no le queda de otra que tratar de hacer lo que a veces el supervisor pide, que a veces son cosas complejas y que no son en ese orden, etcétera. Entonces, si el equipo de trabajo no tiene la libertad y la confianza de acercarse al supervisor y sugerirle que se haga de cierto modo, o que ellos necesitan herramientas, o que ellos necesitan ciertas cosas, pues ahí empieza a haber un tropezón tras tropezón, porque no hay esa confianza y no hay ese diálogo entre el supervisor y el equipo de trabajo. Y esto también lo vemos mucho en las empresas, ¿verdad, Robert? Absolutamente. Amigos, fíjense qué importante estos detalles que nos describe Laura, y déjeme decirle lo que dice la ICF. El 99% de las empresas y personas que tuvieron el apoyo de un coach quedó satisfecho. El 99%, mientras que el 96% dijo que repetiría la experiencia. Esto habla
pues de lo que platica Laura, a lo que se enfrentan todos los días en el trabajo, pues mire, la satisfacción puede ser plena en mejorar esas condiciones laborales. Mire, la ICF prevé que en un futuro el coaching se va a convertir en parte integral de la sociedad. Si hay un nicho con gran potencial laboral en México, es el coaching profesional. Y bueno, pues aquí tiene usted en Fórmula en los Negocios, nosotros tenemos acceso a coaches profesionales. Laura y yo, le repito, somos coaches profesionales egresados de Newfield Network, por eso nos ponemos a sus órdenes. Y también nos dicen aquí que no te tomen el pelo. Lamentablemente los coaches piratas, es decir, personas que toman un curso de un fin de semana y ya se ofrecen como coaches y ofrecen tales servicios, pues lo único que están haciendo es dañando gravemente la credibilidad de esta profesión. Cuando alguien que se ostenta como coach no da los resultados esperados, lógicamente la empresa se desencanta del servicio. Por eso es importante que usted acuda a coaches profesionales. Puede consultar la Federación Internacional de Coaching, la ICF, para que usted se obtenga mayor información de esto. Pero déjeme de repetirle lo que le platicamos de los resultados que puede obtener usted del coaching. Son testimonios reales y testimonios reales personales de nosotros aplicando programas de coaching, y el resultado es favorable casi siempre en todos los casos. ¿Ya cuántos años tienes de coach? 2010 empecé. ¿2010? Sí. Yo empecé en el 2002, así es de que ya tenemos ahí acumulados unos buenos años de experiencia. Además, la relación que tenemos con la comunidad de coaches de Newfield, que eso, amigos, lo ponemos a su servicio, y créame que puede ser verdaderamente ventajoso. Es importante, mire, los cambios, ahora vivimos un proceso de cambio profundo en lo que va a ser las políticas gubernamentales, y tenemos que prepararnos nosotros y nuestras empresas para esos cambios. No hay nada mejor que un programa de coaching para prepararse a esos cambios. El cambio ya va a estar dado. Nos toca a nosotros prepararnos a ese cambio, ¿no? Así es, Robert, el cambio ya empezó, y bueno, ha empezado desde hace para sea vaya bien o vaya mal, como decimos acá, el cambio ya empezó. Entonces, ahora somos nosotros los que nos tenemos que preparar, y le insisto, un programa de coaching puede ser esa herramienta que le dé la diferencia en su negocio. Pero bueno, vámonos. Claro Se acabó que sí, el Robert. programa. Gracias, amigos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos, y que tengan una linda noche, lindo miércoles. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido, y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.